tienen con atención. Hola, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Para mí es un verdadero placer nuevamente acompañarlos en esta segunda jornada de formas de gobierno y de mecanismos de democracia directa. Desde aquí un afectuoso saludo a la Escuela Judicial Electoral, a su directora, la doctora Gabriela Rubalcaba, a todo el equipo de la Escuela Judicial que hace posible que podamos tener esta comunicación esta mañana, a las instalaciones también donde estamos ahora de la propia Escuela Judicial. Y la verdad es que me da muchísimo gusto saludarles a todas y a todos. Especialmente saludo también a quienes ya fueron encendiendo sus cámaras. Muy gentil. Ramiro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Hola, Diana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. José Alberto. Jorge Armenta. Mirna, ¿cómo estás? Lynn, igualmente, buenas tardes. Mariano. Buenas tardes, Ramiro, buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Bueno, pues ayer estuvimos platicando un tema bien interesante, sobre todo en la parte de cómo va evolucionando, digamos, el tema del poder político a partir de varios anclajes, ¿no? Entonces, digamos, quisiera yo retomar algunos puntos para fijar un poco más o menos el contexto sobre el que nos vamos a mover hoy. El tema de la democracia, primero que nada. La democracia tiene que ver con ese estilo de vida al que todos de manera legítimamente estamos aspirando. Las razones por las cuales nos capacitamos, trabajamos, desarrollamos habilidades en el ánimo de conseguir un estilo de vida que, digamos, no solamente contenga un piso mínimo o elementos mínimos, como si lo manejáramos, decíamos ayer, como en una casa, la construcción de una casa que requiere elementos básicos para poder considerar que en términos de la Constitución es una vivienda digna. Entonces decíamos, tiene elementos internos y elementos externos. Y estos elementos internos, pues tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros, como lo hicieron los países soberanos al firmar varios acuerdos con la Organización de Estados Americanos. Y en estos tratados internacionales determinaron cuál era esos elementos mínimos que te va a dar tu casa, que se llama la democracia, tu estilo de vida dentro de tu casa, que se llama democracia. Y entonces esos elementos mínimos fueron considerados desde el punto de vista de la creación de un órgano autónomo e independiente al gobierno que pueda llevar a cabo los procesos electorales. El segundo tiene que ver con el respeto a los valores y principios del sufragio, que eso, bueno, pues todos sabemos de qué va, ¿no? La universalidad, la objetividad, sobre todo que el sufragio no pueda ser intercambiado por, digamos, la decisión de la voluntad del electorado no pueda ser cambiada por un partido político, por un candidato que dijera, no, bueno, pues ahora yo tomo estos votos y los llevo hacia otro destino, por ejemplo. Y que, por ejemplo, en estos elementos mínimos, pues estuviera también concentrada la parte de la objetividad, del profesionalismo y respeto, por ejemplo, a los principios de equidad en la contienda. Bueno, entonces, estos son elementos básicos que debe de contener nuestra democracia. Es el piso mínimo sobre el cual trabajo. Si no existe uno de esos, pues no existe la democracia. Existirá otra cosa, pero no es democracia. Ahora, hay elementos externos que rodean, digamos, en el ánimo para saber si la vida que estamos llevando tiene que ver con la democracia representativa, sobre todo, o no. Estos elementos externos, bueno, pues tiene que ver, por ejemplo, con la transparencia gubernamental, con la permisividad de tener periodismo crítico, independiente, libertad de expresión, que haya neutralidad por parte del gobierno en cuanto a no estar apoyando o no estar eliminando desde las instituciones a partidos o candidatos de oposición, por ejemplo. Que tenga que existir un sistema anticorrupción para impedir justamente la impunidad que puede esto generar, ¿no? Que tengamos un Estado democrático de derecho, es decir, que se respeten las instituciones, las reglas, y que adicionalmente tengamos un cuerpo de jueces, un acceso a la justicia en la que estos jueces sean verdaderamente independientes. Y de esta manera, más o menos podemos ir estableciendo cuáles son las pautas básicas que deberíamos todos de considerar
para estimar que vivimos o nos acercamos hacia una democracia o nos estamos alejando de la democracia, porque a veces pasa que los regímenes o los gobiernos entran por un sistema democrático, pero el problema del diseño institucional y el alejamiento de la sociedad frente a ese sistema va provocando fisuras. Y en estas fisuras se va acomodando un poder que es líquido, que es fluido. Así que el poder ejecutivo, que ordinariamente es en el contexto de un sistema presidencialista, donde todos los reflectores, donde todos los elementos se acomodan de tal manera para hacer lucir a esa figura central, pues es evidente que todo el esquema, como está diseñado en las instituciones, está también hecho para favorecer a esa figura central. Por lo tanto, como este poder es líquido y se acomoda en las fisuras institucionales o en las paredes de las casas de junto, pues es evidente que si los inquilinos de las casas vecinas no arreglan, no impermeabilizan, no pintan, no le dan mantenimiento a esas fisuras que el tiempo y de manera natural se van generando por el propio asentamiento de la tierra, pues si las dejan así, este fluido se acomoda y una vez que se acomoda, pues va tratando de encontrar otros espacios de acomodo de tal naturaleza que cuando la ciudadanía tiene la percepción que su poder legislativo solamente es un levantamanos, no hablo de una mayoría en el Congreso, sino de que todo el problema, la institución legislativa no tiene esta capacidad para oponerse a las propuestas de un presidente, o que el Poder Judicial se somete de alguna manera a la crítica, al escándalo, al escrutinio de otro poder, pues nos da a entender que existen grandes fisuras ya en ese diseño institucional y que el poder de manera natural se va acomodando en esos espacios y que esos inquilinos no hacen nada tampoco por tratar de mantener de la mejor manera posible pues estas bases que le darían la solidez a la contención de un fluido que es el poder que de manera natural se va tratando de mover por todos lados. Así que, bueno, cuando hablamos de la democracia, entendemos que es un estilo de vida que todos de manera legítimamente aspiramos, pero que para poder llegar a ese punto, para poder transitar a el vehículo que nos brinda la propia democracia son los procesos electorales, los procesos electivos. Esta es la gran diferencia entre lo que fueron las monarquías, ¿no? La herencia del poder, no solamente entendiendo desde el punto de vista holístico, ¿no? Este acercamiento que algunos poderosos hicieron a las partes más altas de la montaña, donde los dioses tocaban, ¿no?, la tierra, ¿no?, ahí donde llegaban los rayos, donde caían los rayos, seguramente ahí estaban los dioses. Bueno, pues había algunos intrépidos que asumían este largo viaje por desiertos y por alguna serie de inclemencias para poder llegar a ese punto y encontrar la iluminación de los dioses que les diera algunas directrices de hacia dónde deberían de dirigirse esa comunidad en esa época, ¿no? Entonces, de esta manera, el poder que le transfiere la ciudadanía o el pueblo a una persona para que ésta a su vez lo represente y tome decisiones por él, deriva, decíamos ayer, de varios factores. Deriva, pues, justamente de este factor de creencia y de confianza de que esa persona es la adecuada. ¿Y por qué es la adecuada? Yo diría porque Jorge Armenta tuvo la oportunidad de acercarse a donde los dioses tocaron la tierra, ¿no? Y regresó con los cabellos así todos blancos y con un libro, ¿no?, unas piedras que decía que estos eran algunos mandamientos. Bueno, pues así le pasó a un colega y esos mandamientos llevan 2000 años en los cuales todos creemos y confiamos que así deberían de ser las cosas. ¿Cuánto tiempo más va a durar eso? Pues no lo sé, mientras la gente cree y confíe. Pero bueno, porque ahí está sustentado, digamos, en estos seres holísticos, ¿no?, en esta divinidad o en el acomodo de los planetas. O qué tal Gaby Saray, por ejemplo, ¿por qué todavía
estamos como medio acostumbrados a ver o leer los horóscopos, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Gaby? Cuéntanos. ¿Crees que sí haya mucha gente que, o sea, que sea por curiosidad o porque realmente cree que hay el acomodo de los planetas sí puede dirigirlo en su vida? Absolutamente. Yo creo Tu que micrófono, por incluso favor. está abierto, no sé si me escuchan. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿No escucha? A ver, vamos a ver. Un segundo, Gaby. Sí, sí se escucha. ¿Sí se escucha? Okay. Yo no te escucho. Aquí, por aquí debemos subir, no sé. Ah, sí, acá está. Ahí está. Ahora sí, Gaby, te escuchamos. Te escucho. Sí, absolutamente. Yo creo que dentro de las formas de gobierno, una de las más antiguas, evidentemente, tiene que ver con el teos, ¿no? Con la teocracia, con el creer que un ser supremo nos está vigilando y que además, pues de ahí debemos portarnos bien o mal. Y muchas formas de gobierno y mecanismos incluso, pues fueron dictados a través de esto. Y yo creo que hasta la fecha pues si no, no estarían en internet los horóscopos, ¿no? Oye, Gaby, pero fíjate que yo me he enterado de algunos chismes, por ejemplo, de Napoleón, de Hitler, que tenían a sus propios lectores de los astros y les Claro. sugerían, ¿no? En el momento adecuado en que la luna y el equinoccio de verano y ya sabes todo este tema, para que digamos, su actuación en este plano terrenal estuviera aspectada de manera adecuada desde los astros, ¿no? Sí, bueno, que funcione o no para algunas personas es un tema aparte, pero que sí ha sido una forma en la que, sobre todo implementando el tema del miedo, se ha controlado a las masas, sí, creo yo que es parte de lo que hemos vivido en la historia de la humanidad. Claro, oye, yo también me he enterado que va gente a sacrificar animales al Popo, ¿no? Porque esperan que Don Goyo dé como cierta, que sea benevolente para que no destruya sus comunidades y que las cenizas sigan alimentando la tierra, ¿no? Estos temas. Así que veamos cómo estos temas holísticos, y como dice su compañera Gaby, en el tema del teos, en el tema de estas energías adicionales, bueno, pueden darle un sustento adicional. O como aquel que dice, ¿no? Alguna figura pública que decían que tenía pacto con el diablo, ¿no? Que hacía magia negra y que también había sacrificios y no sé cuánta cosa más para poder alcanzar el poder o mantenerse en el poder. En fin, como quiera que sea, fíjense cómo estos temas, aunque estemos en el 2023, pues todavía pueden tener cierto impacto, digamos, en algún tipo de población. Hay quienes, algunos candidatos todavía desean que el sacerdote párroco del pueblo les bendiga su campaña, el inicio de su campaña electoral, ¿no? Y bueno, pues en algún momento el tribunal consideró la posibilidad de anular una elección porque el párroco salió con el agua bendita y junto a los coches bendijo al candidato, ¿no? Por utilización de símbolos religiosos. El asunto que quiero yo plantearles es que en realidad este tema holístico reviste, sí, una cierta importancia, pero digamos, esto es en el marketing político. En realidad, la manera como legitimas en el cargo, pues ese es con el poder legitimado, con la fuerza del Estado, ¿no? Con los ejércitos, se legitima con qué? Bueno, pues con estos acuerdos entre señores feudales, acuerdos entre matrimonios, acuerdos entre reinados. Decía algún romano importante, ¿no? Decía algo así como, me encantan los temas de la traición, pero detesto a los que traicionan, algo así decía. Entonces veamos cómo realmente las formas de gobierno, los regímenes, van siendo determinados en realidad por el uso de la fuerza física. Y una fuerza física que está legitimada a través de los ejércitos. Con lo cual, cuando los famosos reyes o monarcas tenían que mantener una especie de identidad física para poder demostrarle a la población que ellos eran de esa estirpe,
pues entonces empezaron a buscar la manera de casarse o de tener hijos con, digamos, familiares, ¿no? Que tuvieran, digamos, estos signos característicos, como nos lo retrata, ¿saben qué? Muy bien la serie de la Guerra de Tronos, el Juego de Tronos, ¿no? Nos retrata muy bien en esta parte, digamos, unas características físicas, en el tema de los apellidos, y cómo, digamos, lo reviste con el tema, claro, de los dragones, ¿no? Que esta parte holística, mística, mágica, como tal, pero lo cierto es que si no tienes la fuerza física legitimada, pues es difícil que puedas mantener un poder. De esta manera, la transmisión que nosotros hacemos de esta soberanía individual a las personas para que ellas nos representen y tomen decisiones, forzosamente tiene que venir acompañada del apoyo del ejército. Y platicábamos, por ejemplo, en el caso del gobierno del Perú. Su presidente Castillo tuvo que abandonar la presidencia intentando eliminar a los otros dos poderes, al poder legislativo para señalar que debería de haber nuevas elecciones y destituir a los jueces o ministros de la alta corte del Perú. Lo que hizo fue sacar al ejército, la fuerza física, a la calle. Afortunadamente esa fuerza pues no lo acompañó en esta locura, porque finalmente este tipo de movimientos disruptivos terminan en guerra civil, en sangre y en muerte, ¿no? El ejército determinó no acompañarlo, el hombre terminó depuesto y en la cárcel, y su familia refugiada en México. Conforme vamos viendo entonces nosotros este concepto, tenemos que ir ligando el tema de que la manera como elegimos a nuestros representantes, pues ya no es ya hay una elección, ya no es por la herencia, por la sangre o de manera holística, sino que ya hay, digamos, una república. Lo que vino a contrastar con la monarquía fue la república, es decir, la manera como nosotros escogemos ahora a nuestros gobernantes. Y esta república, si es democrática, bueno, pues entonces entenderemos que existe una serie de elementos que deben existir alrededor de la manera como elegimos para poder determinar que tenemos unas condiciones óptimas para un adecuado desarrollo de la sociedad y que además nuestros gobiernos en un momento dado suscribieron, firmaron y juraron casi con sangre que iban a cuidar y a respetar. No obstante eso, no obstante todos estos elementos, vamos aquí a adelantar un poquito la presentación. Bueno, ahí sirva como comercial mi Twitter, como @Rubén Becerra, RB de Victoria, por quien lo quiera seguir. Bueno, ¿qué podemos decir de aquí del modelo de la organización del poder constitucional que adoptan los estados? Pues que estos modelos varían de un estado a otro, de una época histórica a otra. Su formulación se suele justificar atendiendo a diferentes causas estructurales, la idiosincrasia, el tema del territorio, la historia, la cultura, religión, o coyunturales, como pueden ser las guerras, catástrofes, vacíos de poder, faltas de consenso, liderazgo, o este espíritu expansionista que de pronto tienen algunas personas y países, pero siempre como plasmación política de un proyecto ideológico. La denominación de los gobiernos no necesariamente corresponde al estilo de gobierno, ¿no? A la esencia del gobierno. Por ejemplo, la pregunta es, ¿nosotros estamos unidos mexicanos? Hoy en día estamos muy separados, ¿no? Además, esto del regionalismo entre los de Tlaxcala y Puebla, entre los de Puebla y Veracruz, entre los del centro y la provincia, ¿no? Realmente somos un país, un gobierno que estamos unidos como tal, o por ejemplo, la República Bolivariana de Venezuela, porque su nombre lo diga, no significa que sea una república como tal. Claro, dijimos que una república tú eliges a tus representantes, ¿no? Pero pues en este caso, donde hay la posibilidad de la reelección presidencial, en un sistema presidencialista, digamos, bajo los matices
de Latinoamérica, ¿no? Pues nos daremos cuenta que lo que menos hay es una libertad del sufragio como tal, ¿no? Por ejemplo, el Reino de España, el Principado de Andorra, Gran Ducado de Luxemburgo, la Federación Rusa, pues Federación no creo que tenga mucho, ¿verdad? República Popular Democrática de Corea. Bueno, pues tampoco está muy claro que sea ni república, ni popular, ni democrática, ¿no? Los Emiratos Árabes o la República Islámica del Irán. Como ven, pues no necesariamente el nombre viene acompañado con las características o la naturaleza del tipo de gobierno. Bueno, pues, ¿y cómo vamos a ir clasificando entonces estas formas de gobierno? Pues tiene que ver, primero que nada, por si elegimos o no al jefe del Estado. Y si es una república o es una monarquía, que ya lo platicamos. Por el grado de libertad y pluralismo o participación política, también es otra característica. Y esto nos define a los sistemas democráticos, sistemas autoritarios y totalitarios, según permita en mayor o menor grado el ejercicio de la discrepancia y la participación de la oposición política, o bien niegan más o menos radicalmente la posibilidad de disidencia, estableciendo un régimen de partido único o distintos tipos de regímenes excepcionales como dictaduras o juntas militares. El sistema electoral por el que en los sistemas participativos se expresa la voluntad popular tiene diversas conformaciones históricas: la democracia directa o tipo de asambleas, democracia indirecta o representativa, sufragio por censo o restringido, el sufragio universal masculino de ambos sexos, diferentes determinaciones, etc. Y además hay distintas maneras de alterar la participación o el sistema, ¿no? Por ejemplo, pues puede haber el fraude electoral, pueden existir otros mecanismos o fórmulas de representación proporcional, y esto va generando cambios en el sistema. O bien la relación que existe entre el jefe de Estado, el gobierno o el parlamento, ¿no? Entonces podemos tener regímenes más bien de corte presidencialista, como en Latinoamérica, donde todo opera para que los reflectores le den a la figura central. Y tendremos otros parlamentarismos, es decir, por ejemplo, en el caso de España, es curioso porque además de tener una monarquía constitucional regulada desde la propia Constitución, tienen a un jefe de gobierno, pero ese jefe de gobierno es electo por los diputados. La población elige a los diputados. Los diputados tienen que consensar para elegir al jefe de gobierno. Si no llegan a consenso, entonces, digamos, fracasan estos diputados, desaparecen por disposición constitucional, se convocan a nuevas elecciones para que la ciudadanía nuevamente pueda elegir diputados que sí puedan llegar a un consenso para elegir presidente de gobierno. Este último presidente, bueno, el presidente actual de España, fue electo en segunda elección. La primera elección, pues, de diputados no se pudieron poner de acuerdo. Se fueron a una segunda elección de diputados para que se pusieran de acuerdo y estaban fracasando. Los tiempos llegaban, así que tuvo que intervenir el rey de España, justamente, Felipe, el rey Felipe, para tratar de generar los consensos necesarios y que actualmente tuvieran un sistema, digamos, en funciones a un jefe de gobierno. Si nosotros nos preguntáramos, ¿valdría la pena la reelección de jefe de gobierno en España? Pues diríamos, pues puede ser que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque es un sistema más equilibrado entre el parlamento, el jefe de gobierno y el rey. Y bueno, y la parte judicial, ¿no? Digamos, va como más equilibrado. Cuando nosotros nos preguntamos si vale la pena la reelección presidencial en México o en algún país de Latinoamérica, entonces eso sí nos debe de espantar, nos debe de alertar. ¿Por qué? Bueno, pues que no solamente porque la reelección sea inmediata, esto es, que sea después de un periodo, continúe, o bien puede ser que hayan pasado, como dice la Corte Interamericana, por lo menos 2 periodos. Si aquí en México el periodo constitucional es de 6 años,
Según la Corte, en principio tendrían que pasar 2 periodos, es decir, 12 años, para que bueno, en el caso 2 periodos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que dura 5 años la presidencia, tendrían que pasar 10 años para que el presidente pueda ser nuevamente electo o participar en una votación para ser nuevamente presidente. Por ejemplo, en el caso de El Salvador está prohibida la reelección inmediata, con lo cual aparentemente todos nos queda claro que debe estar prohibida la reelección. Pero cuando eres ya más preciso y te das cuenta que los términos que están establecidos hablan de la reelección inmediata, pues implica que de un periodo a otro no puedes volver a ser presidente. Este tema se consulta digamos, se consulta en un tema en la Corte de El Salvador y determinó que el periodo adecuado era 2 tantos, no solamente 1. Con 2 tantos ya podría considerarse como permisivo por parte del sistema constitucional que un presidente volviera a ser presidente una vez transcurridos 2 periodos igual a 10 años. Sin embargo, el actual presidente Bukele, que goza de una gran popularidad, de pronto presenta una solicitud, o se cree que va todo esto en función de una solicitud para que pueda participar nuevamente en las elecciones, siendo presidente, termina su mandato e inmediatamente pueda participar. ¿Qué hizo el presidente Bukele el primer día que entró en funciones como jefe de gobierno? Desapareció a los jueces de la Alta Corte de El Salvador y afectó ya después a una tercera parte de los jueces del sistema judicial, una tercera parte, vaya. Con esto y el establecimiento de nuevos integrantes del Poder Judicial, ahora que presenta esta solicitud para poder participar inmediatamente, a pesar de que todo el diseño constitucional dice otra cosa, en su interpretación, los nuevos integrantes de su corte determinaron que había que hacer una distinción en 2 temas. El primero, fíjate bien, José Alberto, el primer tema, lo que dijeron es que el tema de la reelección no es algo que está sujeto a un debate por parte de la Corte. El tema de la reelección es algo que le corresponde al pueblo. El pueblo es el que tiene que decidir si quiere que sea electo o no. Que lo que podría resolver la Corte a lo máximo es si podría volver a ser candidato. Fíjate cómo van cambiando y matizándose desde el Poder Judicial, van generando los matices precisamente para que el pueblo bueno y sabio fuera el que determine si quieren que Bukele sea siendo el presidente, dándole la vuelta con una interpretación, la verdad, muy chafita, diciendo que lo único que está establecido en la ley es la posibilidad de ser candidato nuevamente. ¿Eso qué significa? Pues sí, puede ser candidato, pero el tema de la elección no es algo que la Corte defina, porque hay un argumento que lo hemos platicado, seguramente recordarán algunos de ustedes que han estado en mis otros cursos, el argumento de la legitimidad democrática, el peso que tiene la legitimidad democrática. ¿Qué pesa más, la decisión del pueblo o lo que está en una resolución de la Corte? ¿No? Lo decía apenas el presidente de México. ¿Qué pesa más, lo que decide el Poder Legislativo en sus 2 cámaras o lo que ni siquiera el Pleno de la Corte decide, sino un solo ministro vía la suspensión del Plan B de la reforma electoral? Bueno, tiene cierta lógica y claro que tiene argumentos de fondo. Lo que pasa es que en México no estamos acostumbrados a este tipo de análisis argumentativo de la legitimidad democrática. Y entonces podemos entender que nosotros cuando transferimos el poder a estos intermediarios, digamos esta parte de la gobernanza, partidos políticos y candidatos, para expresarles nuestros sentimientos, nuestras inquietudes y que ellos a su vez la lleven al gobierno, o bien cuando ese gobierno no nos escucha, pues entonces nosotros le damos ese poder a esos diputados o esos candidatos
para que ellos formen gobierno y entonces respondan a nuestros reclamos. Entonces, esta es, digamos, la legitimidad democrática que tiene el Poder Legislativo y la Cámara de Diputados y Senadores. Es decir, hay una vinculación directa con este esquema de representatividad, de fuerza como tal, ¿no? Y cuando planteamos, por ejemplo, el tema de el Poder Judicial, pues justamente también lo acaban de señalar en una propuesta de reforma del presidente del Senado, ¿no? Que decía que proponían que también los jueces y magistrados fueran electos por el pueblo, para que tuvieran esta misma legitimidad democrática, esta fuerza, esta autoridad moral, para poder tomar estas decisiones del pueblo. Sin embargo, la legitimidad de estas autoridades del Poder Judicial no está en el voto de los ciudadanos, directamente. Es indirecta porque finalmente nosotros elegimos a los diputados o senadores y ellos a su vez eligen, por ejemplo, a los ministros, determinan quiénes van a ser los ministros. Y en el caso de los jueces, pues todavía se va diluyendo un poco más. Pero por eso la legitimidad democrática de los jueces se dicta a través de las sentencias. Por eso es que es muy importante la razonabilidad, la justificación y que realmente las personas que lleguen a estos cargos sean gente que tenga un alto compromiso con la justicia y no solamente vaya por una chamba, por ejemplo, ¿no? O que simplemente navegue ahí un poco y ya, ¿no? Sino veamos la relevancia que tiene de tal naturaleza que hoy el propio presidente de México cuestiona el valor de una determinación de un ministro frente a la decisión de un colegiado, pues, digamos, de la Cámara de Diputados, de senadores, avaladas por el voto de la ciudadanía. Es muy interesante, sí, y argumentativamente se tiene que valorar, claro. Imaginemos entonces que este plan B, fíjense bien lo que les voy a decir, si este plan B hubiera sido, suponiendo y sin conceder que hubiera posibilidades, que no la había, pero que tuviera posibilidades de que además se sometiera a una consulta popular. Que dijera la gente si lo quiere. A ver, ya lo dijeron diputados, senadores, ahí está la ley. Y el presidente dijera, bueno, pues yo quiero consultarle al pueblo si quieren esta reforma o no la quieren. Y que el pueblo se hubiera volcado a esas urnas y dijera, sí, sí queremos esta reforma. Y a pesar de ello, la impugnación, un ministro suspendiera los efectos. ¿Esto qué significa? Que la reforma al plan B tendría un doble peso argumentativo en cuanto al valor democrático que tiene la decisión. Esto es, la Corte tendría que valorar, debería de valorar esa fuerza que le está dando la ciudadanía, no solamente por haber elegido a sus diputados, sino porque además de manera directa, ¿no? Casi está solicitando que sea vinculante y que se acate lo que ese pueblo está solicitando. Entonces veamos cómo este tema de la legitimación de las personas que están en el poder pues, tiene varias aristas que es importante poder analizarlas. Pero al mismo tiempo hay que analizar en el contexto que se dan, ¿no? Claro, si tú me dices, si Mirna me dice, oye Rubén, pero es que resulta que tiene El Salvador, el presidente tiene controlada a la población que va a votar porque les está financiando, pues eso es una especie de fraude, ¿no? O sea, no podrías avalar una decisión de esta naturaleza. Por eso es que se establecen, por ejemplo, regímenes con doble vuelta electoral para tratar de garantizar una mayor legitimidad democrática y no solamente que sean mayorías artificiales, porque pues igual a lo mejor los únicos que de 10, los únicos que votaron fueron 4, ¿no? Y de esos 4 pues ganó alguien, ¿no? Tuvo la mayoría, pero resulta que frente a los otros 6 que no votaron, pues no se constituyen una verdadera mayoría. Por eso es que en México deberíamos de tener otros mecanismos que garanticen justamente la fuerza y el valor de la legitimidad democrática. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Bien? ¿Avanzamos? Va que va. Bueno, estas clasificaciones que vimos sobre la manera como participan, como los procesos electorales,
Y el tercero, la interacción que tiene el gobierno con los otros poderes. Digamos, es la manera como los tratadistas han tratado de distinguir o sistematizar los diferentes regímenes. Y nos dicen que estas clasificaciones no se excluyen, sino que se pueden complementar, de modo que una república puede ser democrática, como Estados Unidos o Sudáfrica, o no democrática. La república, la manera como elegimos, nada más, que nosotros decidimos quiénes son nuestros representantes, podría ser, sí, Gaby, les pasamos la presentación. No pasa nada más ahí luego me anota nada más. Bueno, y en esta parte decíamos que la república simplemente vino a cambiar la forma de cómo se transmitía el poder. El poder se heredaba y se le heredaba a los varones, ¿no, Gaby? Oye, ¿en España ya estará resuelto este tema? Porque tienen dos mujeres, ¿no? El rey Felipe y la princesa o la reina Leticia, ¿no? Solamente tienen dos hijas, mujeres. Entonces, yo supongo que ellos ya deberán de tener resuelto cómo van a transmitir el poder, porque, bueno, tradicionalmente el poder se hereda a los varones y al primogénito, ¿no? Que es el tema en Inglaterra, ¿no? Que el primogénito de la reina, pues es el actual rey, el rey Carlos, ¿no? Pero después, cuando fallezca o abdique el rey Carlos, pues él tiene dos hijos, ¿no? Tienen dos hijos. El hijo mayor es el que debería de ascender al trono, salvo que alguien renuncie, ¿no? Como tal. Bueno, pues el asunto es que podemos estar en una república, pero que sea democrática, o en una república que no sea democrática. Y además puede ser una democracia republicana, puede ser parlamentaria, semipresidencialista, como Francia o Portugal, o presidencialista, como Turquía o Corea del Sur. Y una monarquía puede ser también democrática y parlamentaria, como ya vimos España, Reino Unido o Japón, o no democrática, como Arabia Saudí o el Vaticano. O situarse en posiciones intermedias como Marruecos o Bután, donde muy habitualmente están calificadas de formas más o menos anacrónicas, con términos propios de las formas históricas como monarquía feudal, monarquía autoritaria, monarquía absoluta, o en su caso, la monarquía constitucional. Como verán, entonces, estas clasificaciones no son excluyentes, sino que más bien nos van dando una idea de cómo se vive el día a día en esos países, ¿no? Como tal. Bueno, pues ahora, ¿qué pasa cuando fusionamos entonces estas formas de gobierno con el tema de la religión? Ya vimos que uno de los prerequisitos para constituir el actual Estado mexicano fue la laicidad, separar a la Iglesia del Estado y principalmente peleados por el control no solamente digamos, de las ideologías, estaban peleados por el control del registro de vida de las personas. ¿Por qué? Porque mientras México trataba de reestructurar sus caminos, sus gobiernos, su billete, su moneda, que la silla presidencial no anduviera viajando de la Ciudad de México a Tlalpan y de Tlalpan a Veracruz, ¿no? Y que atrás de ellos unos forajidos con pistola y anduvieron persiguiendo al presidente de la República. Bueno, pues había un sistema de más de 1000 años que estaba funcionando, que era el sistema de la iglesia, donde se registraban los nacimientos, los bautizos, las defunciones y las propiedades. Así que, pues esto es lo que quiso arrebatarle principalmente el poder civil al poder eclesiástico. Y que además también tenemos muy claro que el poder eclesiástico, imagínate que Claudia Ruiz, ahorita en una bula papal, la bula rubensina, ¿no? Determina que la mitad del salón le corresponde a José Alberto y la mitad le corresponde a Lin. Así, ¿no? Por ejemplo. ¿Y por qué? Pues porque tiene el poder de los dioses. El poder del Dios para poder determinar qué es lo que le corresponde a cada quien en la tierra, ¿no?
necesitaban también, pues, el apapacho, los reyes, de eso que representaba el miedo, eso que representaba, pues, digamos, la alineación de tu vida hacia un plan, pues, maestro, ¿no? Seguramente que tus dioses ya te tenían preparado y así había que hacer las cosas como tal. Entonces, cuando vamos juntando o confundiendo la religión con el gobierno, pues de entrada nos recordamos a esta declaración de José María Morelos y Pavón, ¿se acuerdan? En los sentimientos de la nación. En uno de sus primeros articulados señala que debe de reconocerse la religión católica como la oficial del Estado. ¿Y eso qué hubiera implicado? Pues que el gobierno tendría que subvencionar, pagarle, dar dinero a la iglesia y que la iglesia tendría que tener ciertas contribuciones con el gobierno. Y todo aquello que no representara lo religiosamente católico, pues iba a estar sancionado, no solamente por la iglesia, sino por el Estado, porque el Estado necesitaba, digamos, de estos apoyos. Así como cualquier tipo de creencia extraña, como, a ver, si alguien está viendo los horóscopos en este momento, en lugar de atender a clase, bueno, pues seguramente acabaría en la cárcel. ¿Por qué? Porque este es un daño al Estado, no solamente es un daño a la religión. Y este problema es muy grande porque termina fundiendo y confundiendo las políticas públicas, las políticas del gobierno, con la intervención a la torre de los derechos humanos de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque entonces limita la posibilidad de cuántos hijos puedes tener, porque te limitará el sexo de tus hijos, porque limitará tu creencia, tu religión, limitará tu forma de pensar, tu forma de ser, de vestir. Y claro, si tienes mal puesto en un velo, pues terminarás en la cárcel o hasta muerto. Si robas por necesidad, acabarás amputado de las manos. Si tienes una preferencia sexual distinta a la que esa religión y el gobierno consideran, pues seguramente podrás caer en un hospital psiquiátrico o con unos tratamientos ahí para que no te puedan restablecer el hardware, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estás todo chueco, compadre. O bien que acabes en la cárcel, por ejemplo. O si te tomas unos tequilitas, pues terminas igual en la cárcel, porque beber no está permitido de acuerdo a esa religión. Entonces veamos cómo estas formas de gobierno, cuando digamos, todas las formas de gobierno, decíamos, tienen un soporte, el soporte de la fuerza física, indudablemente. Pero adicionalmente, cuando lo aderezamos con esta embarradita de ideologías, ya sea ideología de esta forma de pensar, de ser congruente entre lo que piensas y como deberías de actuar, a lo mejor siendo ateo o siendo comunista o capitalista o cristiano o judío o budista, finalmente son formas de pensamiento, son filosofías del pensamiento, como aquel que no cree en nada, pues también es una filosofía de pensamiento. Así que todo eso, cuando lo mezclamos con el tema del gobierno y de la fuerza física, pues es un cóctel verdaderamente explosivo para la democracia. Platón básicamente nos decía que para él la mejor forma de gobierno era la aristocracia, entendida como el gobierno de los mejores, ¿no? Es decir, como, a ver, pues tienes experiencia, tienes capacidad, tienes las aptitudes para hacerlo, pues eso tendrías que ser, ¿no? Y no, digamos, es como el clásico chiste del que se desmayó el piloto del avión, ¿no? Entonces le preguntan, bueno, ¿quién quiere pilotear? Pues no es quien quiera pilotear, o quién tiene más popularidad para pilotear el avión, ¿no? Pues requieres del expertise y eso es lo que Platón nos decía. Sin embargo, hay formas degeneradas como la timocracia, donde gobiernan los que tienen el honor, la plutocracia, los que tienen la riqueza,
oclocracia, digamos, la muchedumbre, ¿no? Por ejemplo, o la tiranía. En el caso de Aristóteles, utiliza un doble criterio, atendiendo al número de personas que ejercen el poder numérico y atendiendo hacia el bien público es cualitativo. Así que para Aristóteles las formas puras o perfectas son la monarquía, la aristocracia y la democracia. Las formas impuras o corruptas, degeneradas, es la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Para Maquiavelo, también reconoce dos formas de gobierno. Todos los estados o son repúblicas o son principados, es decir, o son sus jefes de gobierno electos por la gente o son heredados. Pero también utilizó la historia de la Roma antigua para recomendar un gobierno mixto de las tres formas políticas clásicas en sus discursos, ¿no? Bueno, pues ahí va un poco decantándose hacia otros conceptos. En el caso de Montesquieu, en el espíritu de las leyes, que ya vamos hablando cerca de mediados del siglo XVIII, modifica la clasificación aristotélica entre monarquía, despotismo y república, y dentro de esta manera, dentro de la república, maneja la democracia y la aristocracia. Rousseau distingue democracia, aristocracia, monarquía, como Aristóteles, pero dice que hay confusión a veces en su ejercicio. Kant distingue más bien entre formas de soberanía en el contexto histórico de la Revolución Francesa. Para Marx, el pensamiento político se centra en el componente de la clase social del Estado como una superestructura jurídica política que se justifica y asegura la posición de las clases. Es decir, lo más importante debe ser el Estado y todo debemos de funcionar en torno a lo que el Estado pide, lo que el Estado necesita. De esta manera, divide, digamos, o distingue como en épocas la de la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo. En la época contemporánea habría formas de Estado democrático burgués y distintas formas de Estado autoritario o dictatorial, como la dictadura fascista, como el caso de Italia, por ejemplo, como forma de transición hacia una teórica sociedad comunista, donde, digamos, las ideas centrales pues, era el tema del proletariado. Y esto, a ver, tampoco tiene gran ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque debe entender que había una revolución industrial, ¿no? O sea, una gran transformación y donde cambió toda la manera de pensar, de sentir, de actuar de las personas y, por supuesto, que muchos de ellos quedaron desplazados de las actividades que ordinariamente realizaba la comunidad por las máquinas. Y hoy pues lo estamos viviendo con esta revolución tecnológica que tenemos, donde, bueno, ya se habla que puede haber jueces de inteligencia artificial, donde podemos llevar las audiencias en el metaverso, como ya fue en el caso de Colombia, donde ya ahí se ven los avatars, ¿no? Y bueno, pues están probando las tecnologías, a ver cómo les va con estos temas. A mí yo todavía, como soy de otra generación, lo veo muy caricaturizada la justicia. Entonces, no sé, creo que para mí todavía no funcionaría muy claro ese tema, pero bueno, son las nuevas tecnologías. Estados Unidos utiliza la inteligencia artificial como un método auxiliar para la resolución de conflictos, por ejemplo, donde no es vinculante la determinación, pero está obligado el juez a ver, ¿no? A ver qué es lo que la máquina resuelve al respecto, por ejemplo. Y así vamos viendo cómo, pues hoy en día los abogados, por ejemplo, pues ya tal vez ya no se requerirá expertos en valoración probatoria o de abogados. ¿Por qué? Pues porque las máquinas podrán darnos la mejor y mayor información y actualizada, ¿no? A lo mejor algo se nos está yendo y de pronto pongamos el caso de nulidad de una elección por rebase a los topes de gastos de campaña y bueno, pues en automático la inteligencia artificial ya nos da el análisis de las pruebas, la valoración en conjunto y además una serie de reinterpretaciones de las normas a partir de jurisprudencias o de referentes internacionales, por ejemplo, ¿no?
Entonces, pues a lo mejor dirán, pues qué buen secretario tiene este juez, ¿no? Porque la inteligencia artificial pues ya empieza a sustituirlos. Bueno, ¿cuáles serían entonces las formas de gobierno tradicionales? Tenemos la república, ya dijimos que es solamente la manera como se elige al representante. República presidencialista, semipresidencialista, parlamentaria mixta, con un presidente vinculado al Parlamento, como en el caso de España, la monarquía constitucional, como en el caso de España, o parlamentaria con monarca ceremonial, que nada más está no de adorno, pero pues no tiene una función real. La monarquía constitucional con un monarca activo, como en Inglaterra, la monarquía absoluta, pues algunos principados todavía, por ejemplo, en África o en países árabes, poderes vinculados a un único movimiento político o no asociado a ningún sistema de gobierno. Pues, como dicen, tierra de nadie. Bueno, creo que vamos a ir avanzando. De la monarquía, pues, ¿qué les puedo platicar que no sepan ustedes? ¿No? Tenemos monarquías constitucionales, parlamentarias y mancomunidad. Vamos a ver este videito. Un segundo, estoy con ustedes. Ahí está. No sé, seguramente ya algunos lo han visto en otros cursos o módulos que he dado, pero bueno, es importante que lo veamos ahora. ¿Listas? Y listos. Ahí vamos. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others.
We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. ¿Qué te dice este video? Eva, Janet, ¿estás por ahí? Tu micrófono, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Bueno, yo lo interpreto como a pesar del idioma, de la religión, de las costumbres, del lugar de origen que cada persona podemos tener, pues hay algo en común que todos tenemos, ¿no? O sea, la empatía que podemos compartir con las personas y pues finalmente pues el bien común, ¿no? Que es lo que nos distingue y nos puede unir como sociedad, más allá de las diferencias que nos puedan marcar. Muy bien, Eva, muchas gracias. ¿Alguien más? José León, ¿quieres compartirnos algo acerca de este video? Pues, más bien, pues a pesar de todo, pues tenemos que estar en sociedad a final de cuentas, ¿verdad? No tenemos que pues, ver diferencias. Para mí es importante eso, ¿verdad? Porque ahí nace la democracia a final de cuentas. Gracias, José. ¿Alguien más que quiera comentar? Noel, por favor. Creo que perdimos por un segundo a Noel. Pero en lo que regresa Noel, Clau, por favor, Clau Ruiz. Muchísimas gracias, maestro. Muy buen día a todas y todos. Es que es bien interesante porque al final, todos como pueblo, desde una visión jurídica hablando, tenemos necesidades distintas, ideologías distintas, formas de vivir distintas, pero todos necesitamos de una u otra manera que haya una cabeza que pueda, a través de la legislación, de la justicia y de la administración de los recursos con los que cuenta cada estado, necesitamos que se hagan posibles esas necesidades y que como comunidad, desde la visión de la sociología jurídica, las autoridades puedan comprender las distintas necesidades y en el ámbito de acción de cada una, lleven a cabo las acciones pertinentes. Y al final del día, desde la visión humana, dejando un poco lo jurídico, también es cierto que nosotros como sociedad debemos de empatizar con las necesidades de los demás, pero también que los demás y todos en conjunto trabajemos para buscar lograr ciertas metas. Ayer me llamó mucho la atención y creo que se lo puse en el chat, la cuestión del proteccionismo. Ha sido de una u otra manera una política que se ha generado durante muchos sexenios en nuestro estado y que a veces nos olvidamos de que no solamente debemos esperar a que nos den, sino que nosotros con nuestro trabajo y con las acciones que emprendemos vamos a tener un sentido en la sociedad. Entonces es muy bueno, la verdad es que me encanta el video, se me hace muy interesante y aunque lo veas una y otra vez, siempre vas a sacar conclusiones tanto jurídicas como del sentido humano. Muchas gracias, maestro. Gracias, Clau. Adelante, Noel. Sí, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, muy bien, adelante. Bueno, es un video muy, muy profundo. Para empezar, nos empezamos a dar cuenta que para nuestra mente existen muchas diferencias con los demás. Sin embargo, al final de cuentas, pues concluimos lo contrario, ¿no? No existen diferencias. Todos somos iguales. Tenemos algo en lo que coincidimos y eso nos hace iguales a todos. Entonces, para mí, esa conclusión, me quedo con ella, no hay diferencias, importa un comino los gustos, la clase social, las necesidades incluso, todos somos iguales, ¿no? Todos somos lo mismo
y no encontramos diferencias. Esa conclusión es a la que llego. Gracias. Gracias, Noel. Gracias, Noel. Incluso hasta ideologías políticas, ¿no? Las dejamos a un lado. Gaby, por favor. Hola, gracias, doctor, por la oportunidad de platicar esto. El video me remontó justo en este momento aquí en Aguascalientes. Se va a hacer un encuentro nacional de mujeres políticas y estuvimos haciendo una visita por todos los partidos políticos y entonces hubo, justamente por eso es que me recordó esto, porque a veces pareciera que estamos aislados, que cada quien en su color, que cada quien desde su trinchera, pero cuando empiezas a platicar con la gente, con los sentires, con lo que pasa en el día a día, en la estructura de gobierno y por supuesto pues en el polis kratos, en lo que hacemos todos día a día, híjole, es bien satisfactorio ver que hay muchas coincidencias y que desde las coincidencias, y aunque sea que solo coincidimos en que estamos de acuerdo, en que no estamos de acuerdo, bueno, pues ya tenemos algo en común y desde ahí podemos partir para sumar y para hacer grandes proyectos. Y yo creo que de eso se trata, pues, la vida democrática. Claro que sí, Gaby. Fíjate, sobre todo, por ejemplo, ahora que están en esta reunión de mujeres, recordar, por ejemplo, que en la legislación electoral mexicana se establecía un procedimiento de cuotas, recordarás, ¿no? De que mujeres, un porcentaje de mujeres solamente tenía derecho a llegar a esa postura, a esa postulación. Y después, con el caso de las Juanitas, ustedes lo recordarán, bueno, pues las mujeres que llegaban a ese postulado tenían que renunciar, o las hacían renunciar, o ellas estaban también conscientes en renunciar para que el suplente, que era el varón, pudiera subir, ¿no? Era una simulación del respeto no solamente a la ley, sino a la validez, a la dignidad de las mujeres. Después, a través de diversas sentencias del Tribunal Electoral, se fue ampliando el tema, no solamente el tema de la paridad, en un tema de paridad vertical, sino una paridad transversal, ¿no? De tal manera que, bueno, pues hoy el Congreso está configurado en un 50 varones, en un 50 mujeres, que las candidaturas para las gubernaturas, la mitad o casi la mitad va para mujeres, la mitad va para hombres, que hoy en el tema de la alternancia, por ejemplo, de género, hoy el Instituto Nacional Electoral vaya a ser presidido por una mujer, ¿no? Bueno, todo eso se logra a través de golpe de sentencia y de criterios, a partir del redescubrimiento de los valores y principios que se encuentran ahí y en los tratados internacionales. Hoy la iniciativa que subieron el día de ayer, distintas fracciones parlamentarias, determinaron que el tribunal no tendría, digamos, esta facultad tal cual de integrar la norma, sino solamente interpretarla en los términos que se encuentran establecidos, digamos, por el propio legislador. Aunque quieran asumir ellos el compromiso de las acciones afirmativas y de respetar decididamente, lo cierto es que no pasa así. Por ejemplo, les voy a dar dos datos. Si habláramos de que debería de ser, los partidos deberían de apoyar a sus mujeres siendo candidatas, deberían de destinar por lo menos pues también el 50% de los gastos de campaña para las mujeres, ¿no? ¿Y saben qué pasa? Que contratan un despacho de abogados, por ejemplo, un despacho de abogados para asesoría jurídica y lo meten la mitad de ese gasto en el gasto que corresponde a las mujeres y el 50% que corresponde a los hombres. Entonces dicen, bueno, ya parte del gasto de campaña va 50-50. El asunto es que las mujeres nunca se enteraron que había una posibilidad de consultar con ningún abogado sus términos, ¿no? Entonces veamos cómo esto va generando también problemas o por lo menos en la comunicación política, en radio y televisión. Cuando dicen vota por las diputadas y los diputados, pues ya ahí va la parte de las mujeres, ¿no? Cuando en realidad, pues sabemos lo que les ha costado a las mujeres luchar, ¿no? Que incluso han tenido que sumarse mujeres de distintos partidos políticos, ideologías, para poder defender a las mujeres. Así que me parece que hoy es la mejor muestra donde vamos a ver si ha servido de algo o no, si las mujeres diputadas y mujeres senadoras se oponen a esta reforma.
porque de otra manera, pues solamente están utilizando estos beneficios para algunas personas, pero una vez que llegan al poder, no asumen los compromisos por seguir defendiendo a las mujeres, ¿no? Ojalá, y bueno, pues esto funcione así también para ellas. Tenemos pendiente Ramiro, creo que estabas también en turno al BAT. Sí, muchas gracias, profesor. Justamente, bueno, a mí me llamó bastante la atención el video porque refleja claramente la intención de lo que se está tratando de impulsar con esta idea de una democracia más inclusiva, sobre todo hoy en día en esta, digamos que sociedad que muestra claramente digamos que la gama de su diversidad tan amplia, tan vasta y tan extensa, que no solamente implica aquellos que justamente participan o que tienen la capacidad de participar en la esfera pública, sino que inclusive abarca a todos aquellos a los que a veces nuestras ideas de democracia dejan a un lado, como son, por ejemplo, los niños, que son fundamentales también en esta nueva visión de inclusión dentro de nuestras democracias. De orientarnos a entender claramente que todos en realidad somos iguales, y somos iguales ante la diversidad que hay. Lo único que tenemos justamente como, digamos que hilo común o conductor, es que todos, absolutamente todos somos diversos. Aceptando esa diversidad, entenderemos claramente que la sociedad en realidad es una sola. Y entonces, al entendernos como uno solo, que cada uno le está aportando, digamos que ese elemento fundamental de su propia individualidad, pues podemos entonces ahora sí acercarnos a una posibilidad de un mejor gobierno, de una mejor resolución de problemas o de un mejor entendimiento simplemente de esta sociedad en la cual estamos viviendo. El video me resultó bastante interesante y voy a tratar de recuperarlo más adelante porque creo que sirve para ejemplificar e ilustrar de mejor manera. En este caso también soy profesor, pues a mis estudiantes algunas temáticas que creo que son esenciales que entiendan y que a veces, tal vez con un material tan simple como este, tan pequeño, pues puede enviarnos mensajes sumamente poderosos. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Ramiro. Sí, son mensajes muy poderosos, me queda muy claro. Pero fíjense que yo la idea que tengo de ponerles este video tiene que ver con dos temas centrales. El primero es que decía yo que en el tema de la gobernanza, el intermediario natural entre nosotros y el Estado son los partidos políticos y los candidatos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando perdemos a ese interlocutor natural? Porque él, digamos, no puede abarcar tanto espacio que vamos dejando como sociedad, porque nos vamos ocupándonos de nuestros temas, del día a día, de nuestras actividades, y lo político lo vamos delegando pues justamente a este cuerpo de profesionales que estamos alquilando, que les estamos pagando más de casi 6.500 millones de pesos para que sirvan de intermediarios entre sociedad y Estado. Lo quiero poner de esta manera para que veamos qué tanto impacto tiene. Imaginemos que llegan a tu casa, Ramiro, ¿no? ¿Y quién es? ¿Quién eres? Pues soy el Estado. Ah, pues pasa al Estado, ¿qué se te ofrece? Entonces Ramiro tiene, no lo sé, pero me imagino que Ramiro tiene una colección de cuadros. ¿A qué le gusta? ¿No? Unos 10 cuadritos y le dice, oye, qué bonitos cuadros, Ramiro. Fíjate que me voy a tener que llevar 6 cuadros de estos. ¿Y para qué los quieres, Estado? Pues para adornar las paredes de los partidos políticos, de las oficinas de los partidos políticos. Dice, pues ok, bueno, porque así está la obligación, porque a ti te interesa que tengamos partidos, te interesa la intermediación con el Estado y todo este show, ¿no? Y entonces Ramiro tenía preparado para sus cuates, sus compas, una comidita. Oye, ¿y quién va a venir? Pues los vecinos y gente ahí de la UNITA y profes. Oh, pues, ¿y cuántos vienen? Pues vienen 12, pues no, nada más te quedas con 6 platos. Los otros 6. Y ya casi saliendo se dan cuenta que está la cartera de Ramiro a la entrada, ¿no? Ahí sobre una mesita. Y entonces, oye, Ramiro, por cierto, ¿es tu cartera? Sí. Mira, 2,000 pesitos. No. Oye, ¿por qué te los llevas, compadre? Pues es que tenemos que hacer una vaquita de 6,500 millones de pesos. ¿No? Entonces, bueno, la próxima vez que tocan en la casa de Ramiro, pues dice, ¿quién es? El Estado. No estoy, dice Ramiro.
Dice, canijo Ramiro, ya sabe cómo las gastamos. Pues, ¿qué te parece que ahora nos vamos a trabajar con el sistema bancario y para que aunque no nos quiera abrir, de su quincena le vamos a bajar una lana? ¿Cómo de que no? Para que no ande con fregaderas. Y resulta que en una ocasión que coincide con Eva Iravet, que también le ha pasado lo mismo, esta misma experiencia, se ven en el centro, ay, yo, Iravet, ¿cómo estás? Muy bien, y tal. Y se dan cuenta que tus cuadros, que tus cosas, Iravet, están vendiéndose ahí en la banqueta, en un puesto de estos de mercadito ambulante. Y luego te das cuenta que también hay un video, compre el video, el nuevo video escándalo del partido político, ¿no? Y te das cuenta que lo que te quitaron, lo que se llevaron, lo que está en tus impuestos, no fue en realidad para el partido político, fue para algún grupito del partido político, para hacer negocio. Y sobre todo cuando hay elecciones presidenciales, se amplía al 50% esta cantidad para los gastos de campaña. Con lo cual estamos hablando que para el próximo año, cerca de 10,000 millones de pesos. Gracias, equipo, gracias a ustedes, lo vamos a lograr. Esto es como el Teletón, como es el 9999, así depositen. 10,000 millones de pesos vamos a juntar gracias a su fuerza, gracias a sus ahorros y a su, digamos, compromiso cívico por mantener al sistema de partidos políticos. Ya duele así, ¿verdad? Ya duele. Bueno, pues esto es lo que pasa. Y lo que debemos hacer es exigir desde la sociedad, pues justamente que si nosotros somos los que pagamos, pues nosotros mandamos. Dicen que el que paga manda, ¿no? Bueno, pues entonces tendremos que exigir que los partidos políticos por lo menos cumplan elementos mínimos, ojo, mínimos de una correcta administración. ¿Para qué? Pues para que el 75% de las multas que deben de pagar al INE, ¿saben de dónde salen? De errores de contabilidad de sus comités estatales. Oigan, ¿no podrían ponerle a alguien que les oriente cómo llevar a cabo la contabilidad? O sea, todavía nuestra lana se va a pagar en multas. Bueno, pero no solamente eso, sino que de ese dinero que se va en las multas, era dinero que se puede destinar al pago de la organización de las elecciones internas de los candidatos. Con lo cual, los mejores gallos, los mejores y mejores candidatos y candidatas, pues deberían de someterse al escrutinio de sus militantes, sus simpatizantes o de la población en general, para que busquemos los mejores perfiles. Pero si los propios partidos, uno, no tienen interés en hacer eso, dos, no sacan las convocatorias a tiempo, tres, no tienen lana para la organización de sus procesos internos, cuatro, como dicen por ahí, como anillo al dedo les cayó, porque entonces es una decisión de la cúpula, de la dirigencia o de una persona que reclama democracia hacia afuera, pero que no vela por la democracia interna de sus militantes. Y entonces una sola persona estará designando a los candidatos. Si estuviéramos más institucionalizados los partidos políticos, pues no veríamos estos problemas por los que están atravesando. Si cuidaran la marca, el partido, por ejemplo, yo he escrito varios artículos sobre el compliance electoral, donde tratar de proteger la marca que ya compramos, ni modo, pues con eso ya nos comprometimos y ahora hay que mantenerlos, pero hay que cuidarlos de tal naturaleza que hay que sanearlos a los partidos políticos. Entonces, si esta sociedad se aleja de la relación con el Estado y le confiere a los partidos y sus candidatos esta interlocución natural, pues claro, cuando nos ven tan lejanos, pues lo que se le ocurre hacer, pues es acercarse con el poder, negociar con el poder, negociar sus propias candidaturas de oposición con el propio poder. Y mientras nosotros, pues entendemos que ya nos llevaron al baile y que seguimos pagando, metiéndole dinero bueno a las cosas inadecuadas. Entonces es tiempo de la ciudadanía, es tiempo que esta ciudadanía deba de regresar, deba de organizarse y deba de reclamar y de exigir
la saneación, el saneamiento de los partidos y de sus candidatos, de los perfiles de los candidatos y sobre todo la exigencia con el Estado. Partiendo de este video, justamente. ¿De qué? De que no somos fifís ni chairos, somos mexicanos. Y de que hay más cosas seguramente que me ubican con los que son fifís o con los que son chairos, ¿no? Y como decía Noel, y el tema de la ideología, a ver, eso no te da de comer, eso no te hace ser quien eres, ¿no? Eso no te da los buenos días en la mañana, ni enfrentar ni platicar con tu vecino, ¿no? Entonces me parece que no debemos de caer en digamos, en esta retórica de hacernos diferentes, cuando en realidad tenemos más cosas en común que nos unen y que nos dividan, y que sobre todo frente a un momento importante como son las elecciones presidenciales y de la elección de la Cámara de Diputados y de Senadores y de las 9 gubernaturas y de cientos de alcaldes y de diputados locales, pues me parece que es momento de la ciudadanía. Primero que nada, no anular el voto. Segundo, tener e invitar a que haya una participación copiosa, ¿no?, en las elecciones, porque, insisto, lo que está en juego no es qué personas llegan al poder. Lo que está en juego son nuestros sueños, nuestras aspiraciones de vida, para tratar de tener, pues, las mejores condiciones para poder desarrollarnos de una manera adecuada. ¿Hasta aquí algún comentario o alguna inquietud, participación? Noel, adelante, y luego Juan Manuel, y luego Clau. Bueno, maestro, un favor, ¿nos podría compartir el enlace del video? A mí me va a servir de mucho para mis alumnos. Gracias. Claro que sí, con todo gusto. Ahorita subimos el enlace. Mientras, adelante, Juan Manuel. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Muy bien. Ok, vale. Justo iba a comentar que se debía sancionar a los partidos políticos que no participan en determinadas elecciones, por ejemplo, en este caso en el Estado de México, que Movimiento Ciudadano se bajó. O sea, dijo ellos, no tengo posibilidades de ganar, pactaron y me bajo, ¿no? O sea, realmente eso impacta bastante porque se mueven como varios factores políticos ahí. Y se supone que debería demostrarse como una segunda, tercera opción o cuarta opción. Y pues simplemente esos votos se pierden, se van a perder o se van a ir destinados a otro partido. Tengo entendido de que sí se sanciona, o sea, sí, los partidos políticos nacionales sí tienen que participar en determinados distritos, pero justo en este tema que nada más son 2 elecciones, este año yo creo que sí debería de haber cierto rigor al momento de la participación, o bueno, eso es lo que yo considero, porque no, justo ese es el trabajo de cada partido, o sea, cómo promover esa parte. Claro que sí, Juan Manuel, muchas gracias. La verdad que es muy complejo también a veces entender cómo un partido que está diseñado para participar en un proceso electoral se baja del proceso, ¿no? O sea, y además que lo estamos financiando para esos objetivos, termina no participando en ese proceso. La verdad es que es muy complejo entender ahora cómo funciona esta correlación además como digamos, de tiempos, ¿no?, para los partidos, y en este caso desconozco las razones, pero quisiera imaginarme que como no tienen a un buen candidato, tal vez, ¿no?, pues resulta más fácil decir que ya hay un arreglo entre los 2 principales contendientes, ¿no? Y que pues mejor no me presto a eso, pero en realidad, bueno, ¿cuál es tu candidato? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu propuesta de gobierno como tal? No simplemente analizar un cálculo electoral de cómo te va, porque hay que recordar que eres intermediario solamente entre la sociedad y el Estado. El día que el Estado ya no encuentre la manera de entregar los resultados a la sociedad y que la percepción que tenemos de los partidos y de los candidatos siga en picada, pues vamos a tener que encontrar otro interlocutor. Por ejemplo, les decía yo creo que ayer, Brasil me encontró un mecanismo que son estos mecanismos de participación de democracia deliberativa directa. Por ejemplo, con el tema del presupuesto.
Esto es que una parte de la bolsa del presupuesto, la sociedad determine en qué se va a gastar. Es decir, la sociedad toma decisiones de Estado, ¿no? Vinculantes. Imaginemos que el gobierno, el Partido del Trabajo, venía saliendo, bueno, el gobierno del Brasil venía saliendo de una dictadura. ¿Y cómo logras que la gente crea en las elecciones? Que crea que otra persona va a poder votar que otra persona te puede representar y no termine siendo otra vez un dictador. Entonces, la manera como alentaron a la participación democrática de la ciudadanía fue a través de este tipo de mecanismos, como el presupuesto participativo. Entonces, la gente podía tomar decisiones, pero además se entendía cuáles eran los grandes, digamos, desacuerdos entre la población. Unos querían más árboles, otros querían mejorar el agua, otros las carreteras, la luminaria, la seguridad, los parques, todo. Había muchas cosas que la sociedad quería y se tomó la decisión de la mayoría. Y bueno, pues a lo mejor el siguiente año vamos con mi propuesta, ¿no? O mejoras tu propuesta, pero vas entonces entendiendo, digamos, lo que decía Aristóteles, esta parte de asumir cuáles son los grandes desacuerdos o cuáles son los grandes temas que hoy nos enfrenta como sociedad y qué decidimos que sea mejor. Y ni modo, tenemos que sacrificar otras cosas, pero ya te vas haciendo más consciente de tu participación, vas siendo más, digamos, entendiendo también al propio Estado las complejidades de asumir. Por ejemplo, me decía un taxista, me decía, es que mire, para mí está muy bien que Marine Le Pen, que competía contra Macron en Francia, me decía, es que está bien que nos aumente a mis papás la pensión. ¿Por qué? Pues porque ellos se lo merecen, ellos son lo mejor, me dieron todo lo que tengo, ¿no? Entonces, que mis papás pues, tengan una lanita más para que puedan tener los últimos años que vivan, pues bien, ¿no? Que no tengan que pasar hambre, que puedan tener un viajecito, que la pasen bien. Y me decía, pero el problema es de dónde va a sacar ese dinero. Si se lo va a quitar a la educación de mis hijos, pues ahí está complicado porque estoy entre escoger a los abuelos o a mis hijos. Y yo, en mi taxi con 3 trabajos, pues tengo que tomar una decisión democrática, una decisión de cultura para poder determinar qué es mejor, si este sistema o aquel otro. Porque está padre que me digan, le voy a dar más dinero a los viejitos. Ajá, ¿y de dónde, papá? ¿Y cómo? ¿Y a quién se lo vas a quitar? No, pues se lo va a quitar al sistema de salud. Pero, espérate, a ver, no. Pues mejor dime cómo vas a hacer para meter más dinero a la bolsa y entonces ahí sí, repártelo. No nada más como diría Juan Manuel, ¿no? Pues ahora vamos a ver de dónde vamos quitándole para poderle dar o tener otro tipo de clientelismo electoral, ¿no? Que es tristemente a veces hacia dónde nos dirigimos. Solamente ven los partidos la necesidad de ganar por ganar, pero se les olvida, pues justamente que quienes les damos la posibilidad de ganar, pues son los que les transferimos esta soberanía de nuestro voto, ¿no? De nuestra fuerza. ¿Quién más estaba aquí en lista para participar? ¿Quién dijo yo? Noel. Ok. No, primero vamos con Claudia y luego seguimos con Noel. Noel, ¿ya no? No. Ahí dejaste tu mano levantada. Ok. Adelante, Claudia. Gracias. Fíjense que, o sea, es súper interesante porque al final, a lo que usted refería de la posibilidad de limitar las facultades del tribunal, se me hizo, pues, algo así como aberrante. Bueno, no quisiera emitir una cuestión, una opinión política, que se entendiera política, pero tal pareciera que en esta iniciativa que está propuesta en la Cámara, el único partido que al parecer no tiene un representante que discuta o que esté de acuerdo en esta disminución de facultades, y si no me equivoco, reforma los artículos 41, 73, 99, si no estoy equivocando, y 105, si no me equivoco. Me llamó mucho la atención que todos tengan la misma intención de disminuir facultades y de reformar.
No sé usted qué opinión tenga, posiblemente tenga una visión equivocada, pero me acuerdo de lo que leí que referían que incluso en el tema de paridad los partidos estaban buscando que no hubiese esa obligatoriedad que pues como acción afirmativa inició y que pues después se volvió un principio constitucional que está señalado en el artículo 41 y en algunas otras partes más de la Constitución, y donde obliga a los partidos políticos a guardar también la paridad en su estructura, como les llaman sus carteras, ¿no? Y que tenga que haber un 50% de mujeres y un 50% de hombres. ¿Usted cómo lo vio? Yo lo sentí así como un retroceso a lo que pretenden, de acuerdo a lo que leí. ¿Cuál es su opinión, maestro? Gracias, pues, a ver, yo creo que hay que verlo en un contexto, bueno, desde mi perspectiva lo veo en un contexto más amplio. Por ejemplo, o sea, sí me parece adecuado el tema de las acciones afirmativas, eso me queda claro. La acción afirmativa ya no fue el tema de mujeres, porque finalmente ya fue un derecho fundamental establecido en la propia Constitución. Así que la acción afirmativa la sacamos del tema de las mujeres. Pero sí funcionó a partir de una acción afirmativa. Ese fue su nacimiento y fue una sentencia. Entendiendo el contexto de un tribunal, tenemos, digamos, varias finalidades que cumplir, no solamente la de resolver el caso concreto que se somete al conocimiento y resolución, ¿no? Sino que también tiene la necesidad de generar predecibilidad de sus sentencias. ¿Para qué? Pues para que la población sepa hacia dónde va marcando, digamos, cuál es la interpretación, la corrección, o en términos de los principios constitucionales, ¿no? Que es lo idóneo que deberemos de rescatar. Establecimos que este es un tribunal constitucional. Entonces, dentro de la revisión constitucional que se hace de los distintos actos electorales que están sustentados en leyes, pues debe de haber una conformidad con la Constitución. Pero cuando esta Constitución la ampliamos con la Convención Americana y con los distintos tratados internacionales, pues tenemos que acudir a otras normas que son también ley fundamental y que la iniciativa dice que no deberíamos de acudir a ellas, ¿no? A otros valores y principios que no están expresamente establecidos en la Constitución. Si eso fuera, bueno, pues los únicos o de los pocos principios expresos que hay en la Constitución está el principio expreso de la laicidad, por ejemplo. Y los demás principios, como por decir algo, la libertad de expresión, ¿de qué se trata? ¿De qué va? Pues tengo que interpretarla en términos de qué. Pues en términos de los pisos mínimos o elementos mínimos que existen en otros tratados internacionales, porque aquí no se ha desarrollado. O, por ejemplo, ¿en qué consiste la democracia representativa? Incluso en nuestra Constitución nos establece una definición. En el artículo 23 de la Convención Americana tampoco habla de la democracia representativa. Sin embargo, hoy está establecida como un derecho fundamental, un derecho humano, a partir de la lectura de otros tratados internacionales que le dan entonces ya solidez o una reinterpretación a la Corte de ese artículo 23 de la Convención, por ejemplo. Entonces tenemos que este tribunal, forzosamente quiera o no, no puede estar maniatado, tiene que estar analizando los valores y principios que le dan sustento a las normas jurídicas. Y ese va por ese lado. Ahora, cuando hablamos de las acciones afirmativas, pues qué bueno que encontramos que deben existir estos valores de representatividad de gente, de personas que no han encontrado este intermediario natural, partido y candidato para que lo represente, para que el Estado le ha fallado ahí y que por lo tanto los partidos no han hecho lo que deberían de ser, de llevar estas inquietudes al Estado para que el Estado entregue las satisfacciones que requiere esta población. Luego entonces, pues el tribunal a partir de sentencia les obliga a incluirlos, no solamente para que ellos estén representadas, estas minorías, estén representadas en la toma de decisiones o en la discusión, sino que también al interior del partido se fomente este debate para que, pues para que el día de mañana realmente haya una inclusión real y efectiva. ¿Esto a qué me refiero? Por ejemplo, una persona que es ciega, cuando hablamos de la inclusión real y efectiva, tenemos que hacer desde el Estado, todas las autoridades, todo lo necesario, para que no se sienta
diferente a los demás. Por ejemplo, la ley dice, es que puedes ir a votar en compañía de otra persona, y la otra persona hasta le pone cuernos y le dice, miren, aquí está su voto, ¿no? Y entonces la inclusión real y efectiva pues es digamos, la plantilla braille, por ejemplo. Entonces ya no se siente que incluso necesita de algún acompañamiento. O si es el voto electrónico, pues lo podrá hacer solo, ¿no? Como tal. El asunto es que las acciones afirmativas lo que requieren o lo que buscan es la inclusión real y efectiva en la sociedad, que no haya ya ninguna diferencia, ¿no? Como tal. Cuando me preguntan si México está preparado para ser gobernado por una presidenta, yo digo no, porque si me haces esa pregunta significa que no. Todavía estamos pensando cosas raras. Bueno, el asunto entonces de las acciones afirmativas es que se diseñaron desde mi punto de vista mal. ¿Por qué? Porque las acciones afirmativas lo que requieren es una valoración constante y permanente para saber si vas cumpliendo ciertos objetivos de tu planeación. ¿Cómo voy a incorporar realmente a estas personas a través de esto? ¿Solamente por llevarlas al poder? No. Después de 20 años vamos a analizar que la medida es efectiva. No, pues fallamos. Gracias por pasarte 20 años en esto, ¿no? No, sino que tienes que generar estrategias claras para que puedas incluso reducir o a lo mejor te das cuenta que lo que estás haciendo es incrementar la molestia de la sociedad frente a ese grupo. Por ejemplo, los vagones rosas del metro, los camiones rosas, ¿qué provocaron? Pues sí, momentáneamente que la gente, las mujeres tuvieran una zona tranquila con la que medianamente se pudieran transportar, ¿no? Está bien. Pero resulta que como se ocuparon camiones para ellos o vagones para ellas, disminuyeron los vagones para los hombres. La medida lógica, ¿cuál hubiera sido? Increméntale también, no les quites vagones a los hombres, porque ¿sabes qué? De chiflidos y de chachas, no van a bajar a las mujeres, y cuando encuentren a una mujer, van a, digamos, exteriorizar su frustración de que no pudieron haber tomado el vagón del tren a tiempo y que llegaron tarde por culpa de las mujeres, que además sus vagones iban vacíos. ¿Qué es lo que esta acción afirmativa está haciendo? ¿Realmente haciendo una inclusión real y efectiva de las mujeres? No, al contrario, está exacerbando las diferencias y al rato pueden terminar hasta en una violencia, por ejemplo. Entonces, lo que pasa es que las acciones afirmativas no fueron acompañadas de una planeación real y de ver cómo vamos alcanzando ciertos objetivos y una evaluación para poder ir determinando si vamos bien o corregimos el rumbo o se implementan otro tipo de casos o de cosas, por ejemplo. Sin embargo, yo quiero hacer ya la última mención en la parte de las candidaturas migrantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos una acción afirmativa más o menos sobre 15, algo así, diputados migrantes. Lo lógico es que, Juan Manuel, por ejemplo, si tú vas a votar por alguien, pues significa que tiene tu representación, ¿no? Esto es que tu candidato tiene una representación de su voto. Y si eres un candidato migrante, pues significa que debes de tener el voto ¿de quién? De tus migrantes, ¿no? Para tener representatividad. ¿Y sabes quién votaba por ese candidato? Migrante, los de aquí de México. Entonces, ¿cómo es posible que la población migrante realmente no pudiera alentar a sus propios diputados o candidaturas a diputaciones migrantes? Incluso se decía, bueno, es que a lo mejor hay que armarles toda una circunscripción para los mexicanos que están viviendo en el extranjero. Ya no voy a hablar de migrantes. Mexicanos que viven en el extranjero, porque todos somos migrantes. Yo, por ejemplo, soy migrante aquí en la Ciudad de México, soy de Puebla, pero soy migrante aquí en la Ciudad de México. Son ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero. Bueno, esos ciudadanos necesitan darle el poder, transmitirle el poder a una persona para que lo represente real y efectivamente. Luego, entonces, ese poder te lo va a dar ¿quién? Pues quien tiene esas características o cualificaciones como tal. Por lo tanto, lo que deberíamos de exigir es que el número de candidatos migrantes o de ciudadanos mexicanos que representan a los ciudadanos mexicanos en el extranjero dependa de la fuerza electoral de esa ciudadanía.
Entonces a lo mejor no necesitamos 15, a lo mejor necesitamos 10 y con eso se sienten bien representados. O a lo mejor necesitamos para este proceso 30, pero todo dependerá del voto. ¿Esto qué significa? Que si hay millones, no sé cuántas personas mexicanas viven en el extranjero, pero de las últimas elecciones a lo mejor votaron 3,000 o 4,000 personas. ¿Qué representatividad puede tener ese diputado migrante? Ninguna. Es decir, estamos fracasando en el modelo que estamos siguiendo por no entender un contexto mucho más amplio, sino solamente legislamos o emitimos sentencias, ¿no? Con esa visión pequeña, y decir, y a ver qué otro, a ver cómo lo haga, ¿no? Que el INE a ver cómo lo resuelve, que lo establezca, como tal. O, por ejemplo, personas que sé que viven, que tienen su casa, una casa de fin de semana en McAllen, y se querían autoadscribir como migrantes. A ver, pues eso no puede ser. O indígenas, digo, con apellido francés, ¿no? Roquefort, pues tampoco podría ser. O, por ejemplo, personas que utilizan ahora este tema del ser no binario, por ejemplo, o para poder decir que, pero eso sí, que no se publique su nombre. ¿Por qué? Pues porque es una revictimización y nadie sabe quién está representando a esos grupos LGTB+, ¿no? ¿Quién sabe? Pero ahí están. Y podemos saber si realmente no lo puede saber porque ellos pidieron la custodia de sus datos personales, por ejemplo. Así que, bueno, me parece que hay que tener, como dice Clau, pues una visión mucho más integral, más grande, en función de los valores. Es más, alguien podría decir que son como algo más minimalista. Pues yo no sé si sea esa la expresión, pero hay que tener claro hacia dónde debemos dirigirnos y de qué se trata la democracia. Y la democracia tiene que ver con el estilo de vida al que todos, de manera común, queremos llegar. Pongámonos de acuerdo en cuál es ese estilo de vida que queremos. El respeto, la inclusión y sobre todo la defensa de los derechos humanos. O sea, no tenemos que ir al artículo 2 ni 3. Quedémonos en el primero y exijamos al gobierno que tengamos justamente una democracia representativa en términos de protección de derechos humanos. ¿De qué van estos derechos humanos? Entonces es otro tema. Nos sentamos, platicamos, vemos cuáles son los núcleos duros, los alcances y la manera como debería del Estado de garantizarlos, de respetarlos, de maximizarlos. Es decir, despertar cada mañana, ¿no? Pensando, ¿cómo voy a mejorar la vida de mi ciudadanía? Adelante, José León, te escuchamos. Viendo y los comentarios por la elección, o sea, elegir democráticamente, veo algo que pues, a final de cuentas se ha luchado y no se ha hecho. De los 500 diputados, 300 son elegidos por elección, pero los otros 200, nosotros como pueblo no los elegimos democráticamente, los elige su partido. Entonces, ¿cómo voy a tener garantías yo si así a final de cuentas por quien yo voto, pues a veces no nos da el resultado que queremos como pueblo a final de cuentas, que sea el beneficiado del pueblo a final de cuentas, porque como dices, nosotros somos los que pagamos los impuestos para que ellos cobren a final de cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en este aspecto de los 200 diputados y también de los senadores, por qué no se logra buscar hacer a final de cuentas algo que sea democrático a final de cuentas, que se maneje esa democracia, aunque quede, pero aunque me equivocara yo, digamos, en el pensar en la persona, porque no tenemos la certeza de que vaya a ser un buen funcionario o buen candidato a final de cuentas, aquí sí siento que como país sí nos está faltando mucho por hacer a final de cuentas. Es mi opinión. Claro que sí, José León. Pues fíjate que el sistema que tenemos es un sistema cerrado de listas bloqueadas. No puedes tú decidir quién va de RP o plurinominal, como se dice, ¿no? Sino es una decisión que le corresponde al partido. Entonces son prácticamente diputados y senadores del partido como tal, ¿no? Y los que quieren, pues, es ya garantizar los nombres, la herencia, el color de piel, ¿no? Es decir, pertenecemos a la familia de tal ideología, la familia revolucionaria, ¿no? Por mi papá, yo tengo el apellido, tengo la herencia, tengo la sangre, ¿no? Entonces, prácticamente esos lugares están reservados, pues, para esa transmisión de poder, ¿no? Como antiguamente se hacía. Fíjate que hay un estado, bueno, hay uno o dos, pero me recuerdo ahorita Nuevo León. Nuevo León tiene un sistema de representación proporcional a través de las listas de los mejores perdedores.
Y entonces eso ya cambia. Es decir, no hay una lista cerrada. La lista se conforma con el mejor perdedor del partido político. Es decir, a ver, ganamos 3 y perdimos 7. Ok, ganaron 3, ya se van sus 3 diputados. Y perdieron 7. De esos 7, ¿cuál fue su mejor perdedor? Pues el que le echó ganitas, el que está relacionado con la gente, el que se compromete con la gente. Ese, su mejor perdedor, va en el lugar 1 de la lista, de su lista del partido. Y así finalmente terminan conformándose, digamos, estas listas con los mejores perdedores, que además me parece interesante desde la óptica de que dices, bueno, pues le voy a seguir echando ganas, si no quedo en el primer lugar, si no triunfo, puedo quedar en el primero o segundo de la representación proporcional, con lo cual, pues sí le voy a seguir echando ganitas, sí me voy a comprometer con la gente para tener su voto, ¿no? Entonces a mí me parece que este es un mecanismo muy interesante de los mejores perdedores como tal. Y bueno, la primera minoría pues habla de otro mecanismo, ¿no? Que es, digamos, el segundo mejor lugar, pues, pero a final de cuentas, de lo que se trata aquí es de la lista de representación proporcional, cómo encontrar la mejor fórmula, o en su caso, bueno, por ejemplo, lo que pedía el plan A, ¿no? La reforma constitucional electoral, lo que buscaba era que desaparecieran de las 500 diputaciones, solamente iban a quedar 300. Pero esas 300, digamos, desaparecían las de mayoría relativa y solamente quedaba la representación proporcional. O sea, de 200 subíamos a 300 diputados de representación proporcional en términos de la fuerza electoral que cada partido tuviera. Entonces, digamos, había una especie de un sistema de representación pura. Tuviste el 20% de los votos, te toca el 20% de los asientos de la Cámara. Tuviste el 30%, pues el 30% de asientos como tal, ¿no? Eso, digamos, haría más equilibrado, sí, siempre y cuando tuviéramos un mecanismo que permitiera un mayor equilibrio de los partidos de oposición, porque también dentro de los esquemas que se planteaban era la disminución del financiamiento público, con lo cual, pues eso le bajan en este momento las posibilidades a los partidos para poder tener una contienda equilibrada como tal, ¿no? Y si le rebajas el dinero a los partidos políticos, en lugar de tener un pluripartidismo, vas a tener un sistema que se dirija a un bi- o tripartidismo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues también me pueden decir es que para qué queremos partiditos que no aportan gran cosa y que son satélites de un sistema hegemónico. Pues sí, digamos, son lo que Platón, Aristóteles y todos ellos veían como estas desviaciones de la democracia, pero que la tolerancia en algunos casos y en otros los diques institucionales deberían de generar los equilibrios necesarios para poder ir avanzando hacia otros estadios mucho más interesantes para la sociedad. Pues, estimadas compañeras y compañeros, para mí ha sido un verdadero placer charlar con ustedes. No saben cómo disfruté mi cafecito. Muchísimas gracias, Ramiro, Gaby, Noel, José León, Mirna, Diana, Jorge, ¿no? Todos los que participaron. Lynn, muchas gracias. José Alberto, y gracias a los que también estuvieron siguiéndonos de manera puntual con esta charla. Voy a pedir que la presentación se suba ahí al sistema para que ustedes tengan acceso al mismo. Les agradezco mucho y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Muy buenas tardes. Gracias, Vicente. Gracias.